todas las celdas en Excel, como ya se mencionó en las capacitaciones anteriores, vienen por defecto en un formato que se llama general. Este formato que están viendo aquí arriba. General soporta pues letras, números o letras y números juntos, pero hasta cierto punto, porque cuando uno ya quiere que un dato se vea con una característica ya especial, es donde tenemos que cambiarle el formato. O el programa de Excel de forma automática cambia el formato a la celda, según el dato que hayamos ingresado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí dice texto, esta parte. Así que aquí vamos a escribir, por ejemplo, Excel. Presionamos la tecla Enter. Esta celda estaba en formato general. Y al presionar Enter, esta celda sigue siendo formato general. O sea, el texto no ha hecho que cambie el formato de la celda. Vamos aquí al costado. Y aquí vamos a escribir un número. Por ejemplo, yo voy a poner 1500. 1500. Y presionamos Enter. El valor se ingresa. Y la celda que estaba en este formato sigue estando en formato general. Pero aquí vamos a explicar algo. Si yo este número lo hubiera escrito de otra manera, por ejemplo, voy a borrar lo que puse y ahora voy a escribir así. Voy a poner 1,5800, por ejemplo. O sea, mejor dicho, 1580.90, pongamos así. Y presionamos la tecla Enter. 1580.90. El dato quedó igualito como lo hemos escrito. Y esta celda que estaba en formato general ha pasado a formato número. Aquí arriba podemos ver, yo no he cambiado este formato aquí por número, sino se hizo solito. Esto quiere decir que depende del dato que tú escribas o cómo escribas el dato, Excel puede asignarle ya un formato de celda acorde a la información que tú quieres dejar allí. Esto también pasa con los porcentajes. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un número. Yo voy a poner 50 y voy a poner el símbolo porcentaje. La celda estaba en formato general, pero le ponemos el símbolo porcentaje todo junto y presionamos la tecla Enter y vemos cómo ahora esta celda se ha cambiado solito a formato porcentaje. Y eso también va a pasar con las fechas. Esta celda también está en formato general y vamos a escribir una fecha. Cualquier fecha que ustedes deseen, vamos a poner. Y una vez que tengamos esta fecha, vamos a presionar la tecla Enter. Y nos sale, aparte que la fecha cambió su forma de mostrarse, a lo mejor tú lo pusiste con 2 dígitos en el año al final, o pusiste unos guiones en vez de los slash, la fecha se muestra así y se le ha puesto formato fecha. Entonces es un poco para observar que depende del dato que tú escribas, pues este puede cambiar. Ahora, hablando de las fechas, que es el tema que estamos aperturando, sobre todo las funciones de fecha, cuando tú ingresas una fecha, tú puedes poner los 2 últimos dígitos del año y se te va a completar todo el año completo. Esto hará que no tengas que escribir pues 2020, 2021, si no pongas 20 o 21 y ya está. Pero lo que hay que comentar aquí es lo siguiente. Si yo, en este ejemplo, el año, yo por ejemplo le pongo 21 del año 2021, pues me lo autocompleta como ya les comenté. Mira, presiono Enter, 2021, ¿ok? Pero pongamos que yo quiero poner, pongámosle 2030, ¿no? 2030, entonces yo pongo 30 y presiono Enter. Y aquí, en vez de salir 2030, me sale 1930. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tú pongas números del 0, o sea 00, ¿no? Del 00 al 29, va a ser considerado para todo lo que son los años 2000. Por ejemplo, si aquí hubiera puesto 29 como año al final, ahí sí me dice 2029. Pero del número 30 al número 99 va a ser considerado para los años 1900, como lo que pasó antes cuando puse 30. Esto es algo básico pero necesario para cuando ustedes ingresen datos tengan ese concepto, no está de más.
Vamos a seguir con unas cositas necesarias para entender las funciones de fecha cuando ya empecemos a trabajar con ellas. Vamos a ingresar aquí una fecha, la que ustedes quieran, ¿no? Yo voy a poner esta fecha de aquí. O mejor todos ponemos la fecha para que sea el mismo ejemplo. Mejor, para que quede claro. Vamos a poner una fecha. Ahí está, yo puse esta fecha. 13/05/1988. Ahí está la fecha. Ahora, esta fecha la voy a copiar a este lado, igualita. La voy a copiar la fecha aquí. Y a esta celda verde, la copia, voy a ir al formato que ahorita está en fecha porque se cambió solito. Y le voy a cambiar a formato general. Y miren lo que ha pasado. Todas las fechas que Excel reconoce les genera un número de serie. A todas las fechas. Eso quiere decir que debe haber una fecha 1, una fecha 2, una fecha 3, hasta que esta fecha que yo puse es este número 32.276. La primera fecha que Excel reconoce, o sea, la mínima fecha que tú puedes poner, la más antigua, vamos a ponerlo aquí al costado, es 1900. Pero el primero, vamos a poner aquí el 1 de enero de 1900. Esta es la fecha más antigua que tú puedes poner. Si tú intentas poner una fecha anterior a la que yo he declarado en esta celda celeste, Excel no lo va a reconocer como fecha. Lo va a reconocer como texto, no es calculable. Es uno de los limitantes que tiene el programa. Entonces, 1 de enero de 1900. Para corroborarlo, voy a copiar esta fecha aquí al costado y vamos a cambiarle a formato general. Formato general. Y ahí está el 1. O sea, esta fecha tiene internamente como el código o tiene la serie 1. Es la primera fecha que Excel reconoce. Y así va a seguir hacia adelante. Si pones el número 2, será el 2 de enero de 1900. Y así pues hasta llegar a este número grandote que es 32.276, que es esta fecha de aquí. Pero así como Excel tiene limitante con la primera fecha, o sea, la mínima fecha que tú puedes poner, tendrá un límite también para la máxima fecha, o sea, la fecha que puedas poner, cuál es la más alta, ¿no? La fecha, digamos, máxima que puedes poner, aquí hay un error que dice la mínima fecha, vamos a ponerle la máxima, aquí me había puesto mal, la máxima fecha considerada es 31 de diciembre de el año 9999. Esa es la fecha máxima que puedes poner. Si lo copiamos en la celda celeste y le cambiamos a formato general, veremos que su número interno es más de 2 millones. 2.958.465. Perfecto. Muy bien. Entonces seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que cuando copian fechas de una hoja de Excel a otra hoja o otro libro, las fechas se les cambia a estos números. Así números como el que estás viendo aquí, la celda verde. Y es ahí donde uno puede cambiarle el formato a fecha y se corrige. Muy bien, entonces no puedes tener menos de esta fecha y no puedes tener más que la fecha de abajo. Son los limitantes que tiene el programa. Que para la fecha máxima pues no hay ningún problema para ninguno de nosotros. Pero con la mínima, quizás para unas personas que, qué sé yo, pues historiadores, ¿no? Que quieren hacer cálculos con años, ya cientos de años atrás, pues ahí sí va a ser un problema, ¿no? Tendrían que ver un método para que puedan calcular esos tiempos. Que existen métodos, ¿no? Hay macros o hay ciertas plantillas que ya vienen con fórmulas y con fechas de esos años que se podría hacer algunos cálculos. Pero bueno, ese sería algo ya específico. Vamos a bajar un poquito y así como las fechas tienen estas características, las horas también. Vamos a escribir aquí una hora, aquí. Vamos a poner, por ejemplo, las 7.2.00 y vamos a presionar la tecla Enter. 072.00. Las horas, cuando tú las digitas, se les pone en formato personalizado automáticamente. ¿Por qué? Porque las horas son unos datos muy especiales. Pueden tener horas, minutos, segundos, formato de 12 horas, de 24 horas, AM, PM. Entonces, como tiene varias cosas que puede mostrar o no mostrar,
entonces lo pone en formato personalizado. Vamos a escribir aquí otra forma de digitar una hora. Yo voy a poner el 7, voy a dejar un espacio en blanco y vamos a escribir PM, o sea 7 de la noche. 7 espacio PM y presionamos la tecla Enter. Y como ven, tenemos 2 horas y se ven de diferentes maneras. Aquí en este cuadro vamos a poner las siguientes horas. A ver, vamos a poner las 0 horas, 0, 2.00. Vamos a poner de 3 en 3. 3 de la madrugada. ¿Está? Vamos a poner 6, 2.00. Aquí vamos a poner 9, 9, 2.00. Aquí vamos a poner ya las 12. Son 15 horas. 18 horas. Y 21 horas aquí. Muy bien. Cada hora que hemos estado ingresando, Excel lo ha estado poniendo en personalizada. Vamos a copiar todas estas horas. Control C. Y las pegamos aquí abajo con Control V. Salen obviamente las mismas horas, pero yo le voy a cambiar el formato de la celda. En vez de personalizada, vamos a cambiarle a formato general. Todos a formato general. Y miren lo que sucede con las horas en este caso. Si para las fechas era números enteros, 1, 2, 3, o sea del 1 hasta 2.958.465, desde el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del año 9.999, en el caso de las horas, los números es de 0 a 1 y va con números decimales. Como ven, la 0 horas sería el 0, de ahí 3 de la madrugada sería 0.125 y cada vez que vamos aumentando las horas, ves que el número decimal también va incrementándose hasta tratar de llegar a 1. Que no llegaría pues porque para que llegue a 1 serían las 24 horas, que sería 0, entonces da la vuelta al reloj. Entonces es importante saber que Excel considera las fechas internamente como números decimales entre 0 y 1. Pero aparte de esto también hay que mencionar que existen datos mixtos. Así que vamos a subir un poquito y vamos a ver cómo sería un dato mixto. Vamos a escribir en lo que respecta a aquí esta celda verde de abajo. Vamos a poner la fecha y hora actual. ¿Ok? O sea, aproximadamente, ¿no? Hoy día estamos 13 de febrero. Vamos a poner 13 de febrero del 2021. Vamos a dejar un espacio en blanco y vamos a poner una hora. Yo voy a poner 7, 2.00. ¿Ok? Entonces ponemos la fecha, dejamos un espacio en blanco y ahora ponemos una hora. Y vamos a presionar la tecla Enter. Lo que acabas de crear es un dato mixto. Es una celda que muestra tanto fecha y como hora, siempre y cuando lo hayas escrito bien. Y es, digamos, calculable. Este dato es calculable. Es decir, tú le puedes aumentar días, le puedes aumentar horas y todo lo demás. Ya con fórmulas que después vamos a ir observando. Muy bien. Ahora, a esta misma celda que hemos escrito aquí arriba, vamos a copiarla con Control C y vamos a pegarla aquí abajo. Control V. Tenemos lo mismo, pero a este valor vamos a cambiarle a formato. Vamos a ponerle número para que muestre los decimales. A formato número, el de abajo. Hemos copiado la misma fecha, la misma hora aquí abajo y le he cambiado a formato número. Y miren el número que nos sale en este caso, 44.240.29. ¿Por qué? La parte entera viene a ser la fecha. Ya hemos visto arriba que las fechas tienen números enteros. Y las horas, hemos visto hace un ratito, que tienen números decimales. O sea, este punto 29 es la parte de la hora. Aquí, con esta fórmula que le estoy mostrando, estamos obteniendo solamente la parte entera de este número. En la capacitación anterior que tuvimos,
nosotros observamos el día jueves, ¿no? El jueves vimos funciones matemáticas y había una función llamada entero. Y aquí está obteniendo la parte entera de este número, que sería el 44.240. Y para obtener la parte decimal, yo he usado aquí la función residuo. Con la función residuo estoy obteniendo la parte decimal. Residuo es una función matemática también. Para entenderlo, lo que yo estoy haciendo con residuo es, quiero que me muestre el residuo, que es lo que sobra de una división inexacta, por así decirlo. Este número, que sería pues el valor que tenemos aquí, dividido entre 1. Y lo que sobra es lo que me va a mostrar, o sea, el residuo. El residuo es justamente el 29, ¿no? El 0.29. Entonces, de esta manera podríamos separar la hora para la fecha de la hora. Mira, voy a copiar esto mismo aquí al costado. Control C, Control V. Vamos a copiarlo acá, Control C. Pero de fórmula, vamos a pegarlo como valores. Clic derecho, pegar como valores. Y voy a cambiarle al formato fecha. Fecha corta. Fecha. Ahí tengo la fecha ya separada, fíjense. 13 de febrero del 2021. Y ahora esto lo voy a copiar. Y aquí lo voy a pegar como valores. Y vamos a cambiarle al formato hora. Y ya tenemos separada la fecha de la hora. Lo que estaba como un dato mixto junto, lo hemos separado. Claro, puede haber sido directo acá y le cambié el formato, pero para que tengamos así desglosado la formulita que usé y después como le cambié el formato, ahí lo tenemos.